darles la bienvenida a todos los presentes. El día de hoy es nuestra segunda webinar y vamos a estar hablando sobre el proceso de cómo hacer un currículum vitae, cómo crear una estrategia que nos ayude a poder, en el fondo, a poder conseguir una entrevista de trabajo. Ya en esta ocasión, en esta oportunidad, en esta segunda webinar, nos acompaña Cristina Pérez. Ella es jefa del área de candidatos de ADECO, de una consultora de recursos humanos especializado en todo lo que es el proceso de reclutamiento y selección de personas. Así que la idea igual de esta tarde, de esta webinar, es que podamos aprovechar de hacerle todas las consultas ahí a Cristina, que ya la veo en pantalla, y poder en el fondo aprender herramientas que nos ayuden a poder crear una estrategia para poder conseguir una entrevista de trabajo. La idea de esta jornada es poder ver elaboración de currículum, cómo leer una oferta de empleo, y todos los tips que se requieren para poder captar a un reclutador. Así que, hola Cristina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, contenta de acompañarlos el día de hoy. Cristina, ya estás como moderadora, así que puedes proyectar la PPT, así que todo tuyo el escenario. Buenísimo. Aplausos, por favor. Ya, y nada, primero agradecerles la invitación. El módulo que vamos a ver el día de hoy se llama El trabajo de buscar trabajo. ¿A qué le suena esto, el trabajo de buscar trabajo? Aunque ya obviamente un acercamiento lo hizo Fernanda. ¿Creen que buscar trabajo es un trabajo en sí? A ver, quiero ver algunos comentarios en el chat. Ya, Juana creo que se animó. Ahí está escribiendo. Sí, y arduo, efectivamente, efectivamente. Y cuando hablamos de el trabajo de buscar trabajo, y así como Juana dice que es arduo, nos referimos finalmente no a que vamos a sufrir, a llorar y todo esto, sino que así como cuando ingresamos a un trabajo, proponemos desde nuestro lado disciplina, colocamos responsabilidad y todo esto. El hecho de buscar trabajo significa que todas esas competencias las tengo que aplicar efectivamente para poder encontrar ese trabajo que se ajuste a lo que nosotros estamos buscando. Entonces, el día de hoy vamos a sacarle el jugo, pero lo más que podamos. No solamente vamos a ver CV, sino también qué pasa después que me llaman, cuáles son esas plataformas que también donde puedo postular, porque el mundo del reclutamiento ha cambiado y no solamente reciben CVs por mano, sino que también existen sistemas que se llaman ATS, que es de cada uno. Así que voy a compartir pantalla. Fernanda, ya avísame si se ve y comenzamos. A medida de que vaya avanzando 15 o 20 minutos, voy a darme un espacio también para ir contestando preguntas. Obviamente las que más se repitan, para así también en honor al tiempo, no tomarles más del que han programado, pero sí vamos a tener algunos minutos también para poder aclarar dudas, ¿sí? Así que un segundito. ¿Se ve perfecto, Cristina? Por si acaso. Excelente. Entonces, yo empecé a hablar, pero no me presenté. Yo soy Cristina Pérez, yo trabajo en ADECO. Para aquellos que no sepan qué es ADECO, es una empresa de consultoría de recursos humanos donde brindamos diferentes servicios de recursos humanos a clientes a nivel nacional. Tenemos varias sucursales en región metropolitana y tenemos sucursales tanto en el norte como en el sur del país. Tenemos más de 40 años de experiencia. Y esta charla forma parte de las más de 100 alianzas que tenemos a nivel nacional, tanto con instituciones privadas como con instituciones públicas, instituciones que finalmente son de tipo educacional o instituciones que finalmente tienen que ver con municipios o de otro sentido, ¿sí? Así que nada, comencemos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver efectivamente Curriculum Vitae, vamos a ver LinkedIn, que es una plataforma, una red profesional que ha estado en boga durante los últimos años, las herramientas digitales que tenemos también para hacer Curriculum Vitae, cómo buscar trabajo, las páginas donde normalmente
podemos conseguir ofertas laborales, y también vamos a ver un slide al final para poder entender un poco, en el caso de que me llamen en esa oferta, que aquí cruzo los dedos para que a todos les pase lo mismo, qué cosa finalmente me voy a enfrentar. Es súper chiquito, pero creo que es súper importante también prepararse para esa fase del proceso, ¿sí? Así que, sin más preámbulo, comenzamos con el currículum vitae. ¿Qué tiene el currículum vitae? Pues lo primero es una descripción. Por lo general, cuando tienen tus datos personales, también hay un resumen donde incluyes las palabras claves y también las áreas que normalmente pueden ser de interés según tu carrera. Les pongo un ejemplo. Finanzas es un área muy grande. Dentro de finanzas pudiésemos tener contabilidad, pudiésemos tener auditoría. Entonces, el hecho de que yo me interese en finanzas no significa que el reclutador o el consultor va a tener claro qué es exactamente lo que a ustedes les interesa. Entonces, se suele utilizar dentro del currículum vitae algo que se llama descripción de no más de 5 líneas, donde incorporamos justamente cuáles son los conocimientos súper prácticos o palabras claves y cuáles son las áreas de interés que finalmente resumen de alguna manera mi currículum, ¿sí? Dentro del currículum vamos a encontrar la experiencia laboral, y esa experiencia laboral debe ser ordenada cronológicamente. Y ustedes me dirán, bueno, pero cronológicamente es lo que pasó primero y lo que pasó de último, o lo que pasó de último y lo que pasó primero. Cuando hablamos de cronológicamente, nos estamos refiriendo a que siempre, siempre en mi currículum, la experiencia laboral que vea primero el reclutador es la más actual. ¿Y qué pasa si yo todavía estoy en ese trabajo? Pues usted coloca la experiencia laboral, la empresa, desde el año o el mes. No es necesario que puedan incorporar. Es que yo no me acuerdo si yo comencé el 12 o 13 de junio. Usted coloca junio 2023, guión, actualmente trabajando. Entonces, podemos incorporar años, aunque lo que es mejor evaluado dentro del reclutador para entender también cómo se va llevando las lagunas de empleo es poder incorporar al menos el mes. Y eso hace referencia a que nosotros podemos entender, bueno, de junio a la fecha está en este trabajo, luego en el otro trabajo estuvo de enero a mayo del 2023 y así sucesivamente. Es decir, si ponemos en perspectiva lo que estoy comentando, yo voy a ver el CV con la primera hoja, si es que tiene 2 hojas, con la experiencia más actual, y en el último lugar debería estar la más antigua, ¿sí? El nombre de la empresa es súper importante. Algunos inclusive, dependiendo de dónde estén postulando, entre paréntesis, al lado del nombre de la empresa, colocan el rubro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo trabajar en una empresa donde hay 20 trabajadores, ¿sí? A una empresa probablemente que tiene 300 o 400 personas. No es lo mismo trabajar en el rubro de la minería que trabajar en el rubro de la salud. Entonces, en muchas ocasiones, también algunos portales incluyen el rubro de donde es la empresa en particular. Hay algunas que conocemos porque tal vez tenemos contacto con ellas. Por ejemplo, vamos a un supermercado y sabemos que Ideal es una empresa de consumo masivo. Pero hay algunas otras que probablemente el reclutador no pueda identificar rápidamente cuál es el rubro, ¿sí? La formación académica. Podemos incorporar la educación media, y podemos incorporar también la educación superior o técnica. Si estamos estudiando actualmente, incorporemos también la formación superior o técnica. Lo mismo que aplica para la experiencia laboral. Yo comencé a estudiar en tal año y la fecha de titulación o el mes probable de titulación es este, o actualmente estoy estudiando. Inclusive, un tip para ustedes, si están estudiando actualmente, pueden incluir entre paréntesis cuál es el turno que tienen actualmente, ¿sí? Es decir, yo trabajo estudio en turno diurno, vespertino, nocturno, y de esa manera también vamos dando un poco de dato al reclutador que está leyendo mi CV. Cuando hablamos de otros, es porque muchas personas tal vez no tienen experiencias laborales, pero hicieron un voluntariado, hicieron una certificación, tal vez hicieron algo extra que también aporta a justamente ver ese currículum más holísticamente, ¿sí? Entonces,
A grandes rasgos, un currículum debería tener una descripción, sus datos personales, la experiencia laboral, la formación académica y algún otro detalle que aporte justamente a complementar ese perfil, ¿sí? ¿Qué es importante que tengan cada uno de esos módulos, por así llamarlo? Pues que la información esté súper clara, que sea coherente, que sea de fácil lectura y que podamos incorporar palabras clave. Les pongo un ejemplo. ¿Qué es una palabra clave? En el rubro de finanzas, en algunos casos se utilizan los ERP. ¿Qué son los ERP? Sistemas que se utilizan por módulos y que finalmente algunas compañías requieren experiencia de esos módulos en particular, ¿sí? Yo para el sistema de finanzas, en algún momento cuando hice mis prácticas, yo generaba registros en Dynamics. Dynamics es un ERP, por lo tanto, una palabra clave que debería llevar mi currículum es la palabra Dynamics, pero también la palabra ERP, porque esa palabra es probablemente la que va a utilizar el reclutador a la hora de revisar rápidamente si tienes o no tienes experiencia con este tipo de sistema. ¿Cómo puedo identificar esas palabras? Pues vean justamente cada una de las ofertas laborales que se identifiquen con su búsqueda, qué es lo que más se repite. Y esas son las palabras que efectivamente van a ser claves dentro de su currículum vitae, ¿sí? Ahora, importante, hay que mantener actualizado tus datos de contacto y tus experiencias laborales. Nos conseguimos muchas veces con candidatos que vamos a llamar y el correo no es el correo, lo cambió porque se le perdió la clave. El número no es el número porque se lo pasó a la mamá o al hijo. Entonces, súper importante que en la medida que vayan pasando actualizaciones en mi vida en términos de datos personales, residencia, etcétera, pues también recordemos mantener actualizado tanto el CV físico como aquel perfil que nos hemos creado en portales como Trabajando, LinkedIn y así sucesivamente. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué cosas no debemos incluir en un CV? Los que llamamos los nunca, nunca. Uno, un correo electrónico informal. Yo siempre hablo en esta parte de contexto y pongo un ejemplo un poco triste, pero nadie va a un funeral con un vestido de baño o con un traje de baño, ¿sí? ¿Y por qué no lo hacemos? Porque el contexto no es el adecuado. Significa que si yo estoy buscando trabajo, el contexto es un contexto profesional. Lo que se suele utilizar es nombre, punto, apellido, iniciales del nombre, año de nacimiento, pero probablemente en esta etapa de nuestras vidas donde vamos a iniciar en el mercado laboral, tengamos que decirle adiós a la muñequita Pink 666, me encanta Kudai 2006, todos esos correos que los utilizábamos y eras muy cool antes de entrar al mercado laboral, los vamos a tener que dejar a lo mejor para Facebook o para otras redes sociales, ¿sí? Faltas de ortografía, orden y estructura o mucha información. El reclutador en promedio no tarda más de 7 segundos en poder reconocer si un CV se ajusta o no se ajusta a un perfil. Y cuando tiene mucha información el currículum, lo que hace el reclutador o lo que suele suceder es que se le van pasando cosas que finalmente eran importantes para el perfil. Entonces, muy detallado las cosas que se hicieron en una empresa, pero que no aporte a entender un poco cuál era el rol del cargo, dejémoslo afuera. Las faltas de ortografía igual, obviamente, tiene que ver con el contexto profesional, ¿sí? ¿Cómo nos podemos ayudar? Pues nada, tantas herramientas tecnológicas que hay hoy día. Tenemos un Word donde cada vez que escribimos nos va subrayando las cosas que tenemos bien o mal escritas. Entonces, ayudémonos porque sabemos que somos humanos, nos podemos equivocar, pero nunca está de más utilizar la tecnología a nuestro favor. Y lo último, no enviar CVs masivamente. En algunas ocasiones, y por eso comenzaba diciendo el trabajo de buscar trabajo, por ahorrarnos un poco de tiempo, porque es que yo no quiero enviar uno por uno, entonces incluyo a Cristina, a Fernanda, a Juana, a Teresa, a todos, y les digo, me encantaría trabajar en su empresa. Estoy súper feliz de que me puedan contactar y resulta que se lo estás mandando a
5 reclutadoras que son entre ellas competencias entre sí. Entonces, lo más importante de este punto es que entendamos que si vamos a enviar un CV, hay una intención detrás de esa búsqueda. ¿Sí? Entonces, si yo voy a redactar un correo donde dice, me encantaría participar en este proceso porque me llamó la atención por esto, pues nada, enviémoslo justamente a la persona que corresponde. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el CV, ya tenemos las cosas que van en el CV y ya tenemos identificados las cosas que no deberían ir en el CV. Ahora, el CV es la parte física que yo puedo entregar a los reclutadores, ¿sí? Puedo ir a una oficina, por ejemplo, de ADECO y entregar un CV, o puedo ir a una feria laboral y entregar un CV físico. Pero ¿qué pasa con aquellas ofertas que no aparecen en una feria laboral, sino que están dentro de la web? Uno de los buscadores principales para empleo es LinkedIn. ¿Y por qué ha tenido tanto boom? Porque LinkedIn no es como cualquiera de los otros portales que tenemos dentro del país. LinkedIn es una red profesional que, si bien es cierto, te ayuda a encontrar trabajo o prácticas también, te ayuda de igual forma a conectar y fortalecer las relaciones profesionales e inclusive a aprender aptitudes necesarias para ingresar al mercado laboral. Allí vas a empezar a entender cuáles son las tendencias de algún rubro en específico, cuáles son las metodologías que se están aplicando, inclusive de actualización. Si finalmente mi carrera exige o es muy importante que yo haga un seguimiento de cuáles son las actualizaciones legales, yo puedo agregar contactos que son referentes del área y me voy a mantener actualizado de qué cosas son importantes a tener en cuenta, ¿sí? Ahora, otras funcionalidades que puede tener LinkedIn pueden ser para organizar eventos presenciales, para unirte a grupos, escribir artículos, publicar fotos y videos relacionados al ámbito profesional. Y aquí subrayo. Al inicio dije, LinkedIn es una red profesional. Se parece mucho a una red social, pero es una red profesional. Por lo tanto, cuando yo hablo de publicar fotos y videos, el viaje a Pucón, donde yo me fui a la nieve, la dejo para Facebook o para Instagram. Las fotos y videos están relacionadas con eventos como, por ejemplo, yo estoy participando en el trabajo de buscar trabajo y esto lo voy a utilizar para mi búsqueda de empleo para las prácticas del próximo noviembre. Esto tiene que ver con un contexto profesional, ¿sí? Ahora bien, ¿qué vamos a encontrar en LinkedIn? Porque dijimos, bueno, Cristina dijo descripción, experiencia y todo esto. De esa misma forma se crea el perfil en LinkedIn. Hay un poco de diferencia. Lo primero es que yo pueda identificar cuál es el rubro al que me quiero especializar, ¿sí? Y de esa manera voy a ir trabajando el perfil. Por ejemplo, en primer lugar, con la foto y el banner. Yo en mi caso tengo mi foto, la foto es opcional, acá abro paréntesis, hay muchas personas que preguntan, ¿es obligatorio o no es obligatorio? ¿Es discriminación o no es discriminación? Es una decisión personal, ¿sí? No hay reclutador que no haya contactado a alguien que tenga un currículum que se ajuste al 99% de su búsqueda porque no haya tenido fotografía. Lo más importante es justamente lo que tienes en el perfil. Ahora bien, tener fotografía en LinkedIn en particular te puede dar la opción de utilizar ciertas etiquetas. ¿Qué significa esto? Hay etiquetas que son como, por ejemplo, Open to Work, que Open to Work a la traducción es abierto a trabajar. Eso quiere decir que el reclutador automáticamente en una fila de currículums puede solamente con la fotografía ver quién está activamente buscando trabajo. ¿Sí? El banner, yo en esta ocasión tengo un banner corporativo. ADECO pertenece al grupo ADECO, por lo tanto, es una campaña interna de vamos a trabajar. Cristina, pero yo no estoy trabajando, entonces, ¿qué coloco? Pongo la de la universidad, ¿cuál pongo? Listo. Usted tiene muchas opciones, como por ejemplo, si usted ya identificó cuál es el rubro, puede buscar una imagen relacionada al rubro.
Si yo estoy en informática, pues buscaré algo relacionado a informática. Si estoy en finanzas, en algo relacionado a finanzas, a contabilidad, auditoría, algo que finalmente haga referencia a lo mismo, ¿sí? Luego de que ya yo he incorporado mi fotografía y mi banner, también hay una parte en LinkedIn que es el titular. El titular es un resumen y si hacemos un símil a lo que estábamos hablando del CV físico, es en la descripción. Yo en mi caso tengo jefe del área de candidatos, que es el cargo que tengo actualmente, el rubro de la empresa donde trabajo, que es consultoría de recursos humanos, y también parte de mi trabajo dentro de ADECO tiene que ver con la implementación de ATS, que ATS son sistemas como ERP, pero que se especializan en la atracción de candidatos, ¿sí? Entonces, cualquier reclutador que vea mi CV, es muy probable que no tenga que ir muy abajo dentro de la experiencia laboral para saber o identificar más o menos cuál es el perfil o las cosas que me interesan, ¿sí? Luego, tengo experiencia donde yo voy a incorporar, y ahí sí se parece mucho al currículum físico, las labores, los logros, el marco teórico, las herramientas que utilicé. Voy a incorporar la educación, estudios superiores, complementarios, extracurriculares como voluntariados, ONG o grupos a los que pertenezco, y las licencias y certificaciones, que aquí voy a hacer un inciso. Licencias y certificaciones que tengan relación justamente al perfil que quiero crear. Cris, yo estudio finanzas, pero resulta que yo hice un curso de repostería en el 2008. ¿Será que lo coloco? Si usted quiere especializarse en el rubro de pastelería y panadería, sin ningún problema, incorpore el curso de repostería. Pero si finalmente lo que yo quiero proyectar es que yo estoy especializada y tengo certificaciones relacionadas o licencias relacionadas a, por ejemplo, un Excel o herramientas que se usan en la vida diaria de este cargo, pues yo le diría que la prioridad es incorporar ese tipo de licencias y certificación. ¿Sí? Y lo último, que creo que pudiese ser un punto o un valor agregado que tiene LinkedIn, es que yo puedo incorporar recomendaciones. ¿Cómo se incorporan? Bueno, luego de que usted hace todo su perfil, usted va agregando contactos. Y al agregar contactos, si esas personas han trabajado con usted o inclusive les diría que compañeros de la misma carrera. Usted dice que usted trabaja en equipo. ¿Quién no ha hecho un trabajo en equipo en la universidad o en el colegio? Y más de uno ha dicho, no sé si tienes esa competencia. Pero habrán otros que digan, sí, mira, durante los 5 o 6 años que estudiamos, justamente es una de las competencias que yo diría que la destaca. Entonces usted puede enviarle la solicitud a Fernanda Cepeda y le puede decir, Fernanda, usted me puede decir si efectivamente yo tengo el don de oratoria o yo tengo planificación y organización. Y Fernanda dirá, no, mira, Cristina, yo creo que esto no lo hago. O, por el contrario, puede decir sí, tal y como aparece allí, Matilde Cretien trabajó conmigo y dice, bueno, Cristina es una persona que tú quieres en tu equipo, que finalmente entrega las cosas, que finalmente el estándar es alto y así sucesivamente. ¿Eso qué hace? Que antes que el reclutador me venga a pedir referencias sobre alguien, ya él las puede leer automáticamente, porque son personas que te han conocido y que han trabajado contigo o que han estudiado contigo. Los profesores también pueden ser referencias o recomendaciones, personas que finalmente estén dentro del ámbito, y esto lo pongo sobre la mesa porque entiendo que hay personas que ya tuvieron su primera experiencia laboral y hay personas que no han tenido su primera experiencia laboral y tal vez están buscando práctica. ¿Sí? Hasta acá, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No tenemos nada en el chat? No, en el chat no hay nada, no hay ninguna pregunta. Ahí Juana no dice que hasta ahora no tiene dudas. Pero a mí sí me gustaría hacerte una pregunta, Cristina. Me Okay. gustaría ahondar un poco en el primer ítem, en la elaboración del currículum.
¿Qué pasa acá? Hay varios estudiantes del instituto que también están tomando esta webinar para poder hacer sus currículum, para poder encontrar práctica profesional. Entonces, en ese sentido, ¿cómo puedo llenar un currículum cuando no tengo experiencia? Mira, si no tienes experiencia y estás buscando prácticas profesionales, puedes incorporar a lo mejor proyectos que hayas tenido en la universidad o lo que les decía, si has pertenecido en algún grupo de voluntariado o algún equipo deportivo. Pero yo creo que lo más importante es que también entendamos que la otra parte o la contraparte está buscando un practicante y entiende cuál es la realidad. Por lo tanto, si no tienes experiencia laboral, no es que por no tener ese módulo, pues no te va a llamar. Ahora, post prácticas profesionales, pues sí, incorpora todo lo que te mencioné anteriormente y tus prácticas profesionales. Pero la contraparte, la verdad es que no es un ítem relevante el que tenga experiencia. Súper. Benjamín escribe si se recomienda incluir en el currículum los estudios incompletos, estudios anteriores que haya podido tener el candidato pero que quedaron inconclusos. Si ya tienes una carrera que has concluido, no necesariamente, porque no aporta mucho. Ya concluiste otra carrera. Y acá Agustín dice que tiene poquita experiencia laboral y que su edad es mayor de 45 años. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con las lagunas laborales igual que se pueden evidenciar en un currículum? Sí, las lagunas laborales son mejor explicadas durante la entrevista y por lo general la reclutadora, lo vamos a ver al final de la presentación, te va a hacer la pregunta con respecto a cuál es la coherencia de esa cronología del tiempo. Yo me he encontrado con candidatos que tienen 1 o 2 años donde no hay trabajos dependientes, pero sí hay trabajos independientes, por ejemplo. Yo hice un emprendimiento, hice esto, o incluso, por ejemplo, mamitas que durante 1 o 2 años tuvieron a sus hijos, se dedicaron a esto y posterior a los 2 o 3 años ingresaron al mundo laboral. Entonces, de caras a el reclutador, eh, mientras se pueda explicar de la mejor manera y tenga coherencia, no va a llamar la atención. Y la edad no debería estar en juego. Inclusive te diría que en algunos currículum ni siquiera incorporan las fechas de nacimiento, los datos personales que se incorporan, nombre, apellido, en algunos casos la comuna de residencia, por un tema, por ejemplo, de buses de acercamiento donde las empresas, se los digo por experiencia propia, porque trabajamos con varias de ellas, te dicen, mira, mi bus de acercamiento tiene la extensión de estas 5 comunas. Si la persona no tiene auto, es muy probable que no se le facilite llegar porque no hay un bus que llegue cerca de la empresa. Caso, por ejemplo, Lampa, Colina. Lorena dice, mi consulta es, ¿de qué manera se puede sobresalir en comparación a los demás postulantes al no contar con experiencia laboral dentro del rubro? ¿Estás en búsqueda de prácticas? Lorena, igual puedes activar tu micrófono para hacer las preguntas o ser más específica quizás en la pregunta. Ambas, dice. Claro, es que si estás en búsqueda de prácticas, lo único que te van a pedir es que llegues a la entrevista. Y lo que vas a hacer para resaltar tiene que ver con cómo vas a mostrar tus competencias, cuál es la síntesis que vas a mostrar a las preguntas que justamente te están dando. Y es justamente el punto que les decía que vamos a revisar al final de la presentación. ¿Sí? Ahora, si ya terminaste tus prácticas, sí tienes experiencia laboral. Entonces allí sobresalir implica que tú puedas incorporar el mayor detalle posible de esas prácticas. Yo me he encontrado currículum de practicantes donde pueden incorporar, no sé, registré en un Excel y atendí llamada. Luego hablo con ellos
y me dicen, no, es que yo entraba al sistema de finanzas, me llegaba una factura, entonces yo la digitaba y luego hice esto y luego hice aquello. Y entonces por dentro de mí digo, pero eres una joya porque es justamente lo que estamos buscando, pero nada de eso está dentro de la descripción de las prácticas que hicieron. Entonces, recomendación para sobresalir, si es que efectivamente tu única experiencia ha sido en las prácticas. Ya lo vamos a ver también para ver cuáles son las tecnologías que nos pueden ayudar. La redacción. Eso es la primera carta de presentación que tienen con respecto al reclutador. Súper. Walter tiene una pregunta, así que dejo ahí el micrófono abierto para que puedas hacer tu consulta, Walter. Hola, buenas tardes a Buenas todas tardes. y a todos. Hola. Sí, estaba escuchando con detenimiento lo que conversan y bueno, mi consulta es la siguiente. Muchas veces uno pone, por ejemplo, periodos diferentes en el tema del currículum. ¿A qué me refiero con esto? Que tú terminas una experiencia, no sé, pues, en septiembre, por decirte, y pones tu otra experiencia laboral en febrero. Y durante esos meses uno igual hizo otras actividades. Por ejemplo, un trabajo, no sé, freelance o trabajaste esporádicamente en X cosa. Entonces, eso te lo preguntan generalmente los reclutadores porque te dicen, tu última experiencia duró hasta septiembre, entonces tú dices, y después tuviste un periodo de tiempo hasta, no sé, hasta febrero, marzo, y esos 6 meses. Entonces, ¿qué es recomendable decir ahí que uno hizo una actividad totalmente distinta? Porque, ¿a qué voy con esto? Muchas veces uno, claro, sale de un trabajo y busca trabajo en el mismo rubro o giro y no encuentra, entonces busca trabajo en otra cosa nomás. Por ejemplo, me pongo un ejemplo muy puntual, quizá en aseo, quizá en, no sé, auxiliar, por ejemplo, en cualquier otra cosa, que no tiene nada que ver con lo que estudiaste, con lo que trabajaste, pero de igual manera es una experiencia laboral. Entonces, ¿qué hace uno en esos casos? Porque es preferible poner la brecha, o sea, poner ese vacío que hay en esos meses, decir, bueno, yo trabajé en esto y durante esos 6 meses no hice nada, o ser más honesto y decir, no, mira, trabajé hasta en esa fecha en esto, y esos 6 meses me dediqué a una cosa totalmente distinta. ¿Por qué? Porque necesitaba trabajar y lo que pude encontrar fue esto. Entonces, esa es mi pregunta, porque ahí uno queda con ese vacío y no sabe qué responder en ese tipo de situaciones. La honestidad siempre va a ser un valor agregado. Entendemos el contexto de un país donde probablemente la cantidad de personas que están buscando trabajo es muy alta. Por lo tanto, no necesariamente salir de una empresa implica que yo voy a conseguir trabajo rápidamente al siguiente o dentro de 2 meses. Por lo tanto, mi recomendación es que durante la entrevista seas honesto. Mira, la verdad es que conseguí esto otro y mientras seguía buscando trabajo hasta que surgió esta oportunidad y la verdad es que me interesaría mucho regresar al rubro porque esto tiene que ver con que yo necesito obviamente un nivel de ingreso porque tengo esto, tengo esto, pero oportunidad que sale que tiene que ver con mi rubro, pues nada, activamente sigo participando en las entrevistas porque esa es mi intención, volver al rubro. Ah, claro. Y otra preguntita, disculpando el tiempo, es lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso, no sé, ustedes saben que generalmente uno busca un contrato o encuentran generalmente contrato a plazo, que son un mes, ¿ya? Y después hacen la renovación de los 2 meses y después pasa un indefinido. Pero si por X razón tú, por ejemplo, encontraste un trabajo en este periodo de tiempo que, bueno, quizás no fue lo tuyo, y dijiste, sabes que probé en un mes y no fue lo que me gustaba. Entonces, esa experiencia de mes, de un mes en una empresa, también sería factible incluirlo, porque por lo que dicen Sí. ustedes que hay que ser honesto, pero porque igual siento que al reclutar puede que le va a saltar la duda, porque va a decir, a ver, este joven trabajó, no sé, un año en esta empresa y después me trabajó dentro del año un mes en una empresa, pasaron 2 meses, me trabajó otro mes en otra empresa, después entonces es muy rotativo, entonces no me genera la confianza porque él está como rotando por los trabajos, entonces de repente uno cuando son pequeños periodos de tiempo, uno prefiere no incluirlos porque dice, chuta, van a pensar de que yo, como digo, roto mucho, entonces no genera esa seguridad o estabilidad laboral. Entonces, es factible también incluirlas, aunque sea un mes, e incluirlo en el currículum. Sí, yo te diría que no está alejado de la realidad lo que comenta. Efectivamente, el punto de rotación es un punto que se ve dentro del CV. Sin embargo, lo que salta en alerta es cuando tenemos un año rotando todos los meses. Estamos hablando de que tenemos 11 o 12 rotaciones. Pero cuando me estás hablando de una o dos empresas que estuviste 1 o 2 meses, podemos incluirlo sin problema y no va a generar esa alerta. Ahora bien,
vuelvo al punto inicial de que la explicación y la honestidad es lo que va a tomar como valor agregado la reclutadora. Te pongo un ejemplo. Yo en una empresa estuve un mes, a mí me lo han explicado, pero resulta que una vez firmada la carta oferta me ofrecieron un salario tanto y el salario no llegaba hasta el 5 o 6 del otro mes. Y pasó el primer mes y pasó el segundo mes y me tuve que ir porque finalmente no eran las condiciones. Entonces, cuando tú le das la explicación honesta de por qué justamente no te gustó, en esa medida la reclutadora puede entender quién está sentado delante de ti y cuáles son las cosas que finalmente pueden ser importantes para ti en un trabajo en particular, ¿sí? Siempre, siempre, siempre teniendo el detalle de qué exactamente es lo que te hizo cambiarte. Si tú te presentas a una entrevista y la respuesta, y solo analícenlo, estuve en este trabajo, no me gustó, me fui. Estuve en este trabajo, no me gustó, me fui. ¿Pero qué cosas no te gustaron? No, es que no me gustó. Entonces es muy probable que la reclutadora piense que si te contrata, pues no tiene nada, ninguna variable que controlar porque no se la estás dando. A lo mejor la variable son los pagos. Ahí eso lo puede controlar ella, porque te puede decir se paga tanto y se paga tanto. Pero si la variable es no me gustó, es probable que no pueda avanzar. Ah, se entiende perfecto. Ya, entonces la idea importante sería entonces incluir toda la experiencia, aunque sean breves tiempos, pero y los motivos de salir, tratar de ser claro para que el reclutador lo entienda y no obviamente haciendo lo que ustedes están mencionando como tips, o sea, no decir no me gustó, sino que pueden haber sido las condiciones, el horario fue distinto, entonces siempre darle a entender el por qué duraste un mes en ese lugar y por qué te cambiaste. Entonces también de entender de que no fue un tema quizás directamente tuyo, sino que hubieran otras variables que se consideraron. Entonces, para incluir toda la experiencia Exactamente. completa, a eso me refiero. Ya Exactamente. pues, Sí. Sebastián, muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Siempre, siempre es mejor explicar que dejar que la otra persona asuma. Por favor, siempre, siempre en las entrevistas. No, es que ella seguramente va a entender que yo no me gustó por esto, por esto, por esto. Mejor explicarlo antes que lo asuma. ¿Sí? Entonces, vamos a ir avanzando. Ya vamos a hacer otro espacio también de preguntas. Recapitulamos en LinkedIn, habíamos hablado de que en LinkedIn podíamos hacer nuestro perfil, que tenían otros módulos que pudiésemos agregar, que además era una red profesional donde podíamos incluir recomendaciones y que dábamos un paso adelante, por ejemplo, a las referencias laborales que normalmente nos pueden solicitar en caso de tener experiencias laborales. Ahora bien, yo les decía que era una red distinta a los demás portales porque esta red tú podías agregar contactos y además compartir información. Aumentar la red de contactos es muy importante porque finalmente eso es lo que va a hacer que tú puedas tener más contacto con ofertas laborales que se publican, puedes tener más contactos con actualizaciones del rubro o inclusive noticias financieras que pudiesen impactar dentro de algún rubro en particular. Por ejemplo, imaginémonos que Minera Escondida se extiende y resulta que abre la licitación para contratar más de 1.000 colaboradores. Entonces ya automáticamente tú puedes identificar que debo ir a la página de Minera Escondida porque probablemente allí es donde están publicando las ofertas de esa licitación que se ganó. En algunos casos, inclusive, hay personas que dicen, bueno, me voy de pre y postnatal y colocan fulanita de tal, que es consultora de esta compañía del área de recursos humanos, está en búsqueda de mi puesto. Si a alguien le interesa, mandar currículum natal. Toda esa información se va generando a través de lo que llamamos feed dentro de LinkedIn y solo te va a llegar si efectivamente tienes contactos asociados. ¿A quién agregar? Lo mencionamos antes, es compañeros, colegas, empleadores, trabajadores de empresa. Es que yo siempre quise trabajar en Google. Voy a agregar a Mark Zuckerberg. Ok, usted lo puede agregar, pero ojo allí, porque no es que Mark le va a dar agregar y que finalmente le va a dar el trabajo.
pero sí, probablemente, como les decía anteriormente, va a compartir información que pudiese ser relevante en su búsqueda laboral. Como por ejemplo, abrimos una nueva oficina en Chile, esta oficina va a estar ubicada en Santiago y cualquier persona que esté interesada, pues nada, les invitamos a postular a través de nuestra página web. Toda esa información la podemos conseguir dentro de justamente los posteos de nuestros contactos, ¿sí? Y súper importante, lo mismo que dijimos dentro de los CVs, de los nunca nunca, de no enviar CVs masivamente, si estamos agregando contactos que nosotros sabemos que pueden ser potenciales empleadores, ideal tratarlos como VIP y que finalmente no les llegue el típico mensaje de te quiero agregar. A lo mejor incorporar un mensaje más customizado donde indiquemos, mira, me gusta mucho el rubro, me encantaría que en algún momento me pudieses entrevistar, me encanta mucho la información que publica y así sucesivamente, para entonces generar esa cercanía con los posibles empleadores, reclutadores y así sucesivamente, ¿sí? Ahora bien, el trabajo de buscar trabajo no solamente tiene que ver con la construcción del CV y justamente con la creación de perfiles en los principales portales. En esa creación del CV es muy probable que nos encontremos con habilidades que, por ejemplo, yo no tengo, que es la creatividad y a lo mejor la manualidad y los colores. Entonces, hay herramientas digitales que nos pueden ayudar justamente a la construcción de ese CV. ¿Cuáles son esas herramientas digitales? ChatGPT es una de las herramientas que más ha estado en boga ahora mismo y tiene que ver con que ChatGPT no solamente te sirve para buscar información que no sepas, sino también a la hora de redactar. ¿Cómo puedo mejorar esto? Yo sé que yo hice esto y esto y esto, pero redáctalo de una manera en la que yo pueda incorporar al CV. Sí es cierto que cuando vamos a entrar a ChatGPT es importante que las instrucciones sean claras. Por ejemplo, quiero encontrar palabras claves para el cargo a postular de Contralor. Quiero encontrar palabras claves para analista contable, ¿sí? Otra de las cosas que pudiésemos ver dentro de ChatGPT es el apoyo en la redacción de resúmenes. Tengo todo esto de información, pero no sé cómo hacerlo. Mira, entonces resúmelo en mínimo, en máximo 5 líneas o resúmelo en máximo 12 líneas. Y así podemos incluir dentro del CV el texto que queremos ver, ¿sí? Entonces tenemos redacción de actividades de extras o habilidades. Yo sé que yo soy buena en esto, la gente me dice que soy buena en esto. Entonces yo también pudiese incorporar allí, bueno, ¿cómo se le puede llamar a esta competencia profesionalmente para poder incluirla a mi CV? Y la ayuda en la definición de labores y logros realizados en experiencias previas, ¿sí? Ahora, ¿cómo mejorar mi diseño? Tenemos documentos de Word, yo no sé si ustedes lo saben, pero dentro de Word, si ustedes le dan clic a la palabra nuevo e inscriben en el buscador la palabra currículum, automáticamente me van a aparecer plantillas. Entonces, sin ningún problema, si ya tengo la información redactada, ya sé lo que voy a incorporar, pues puedo ir apoyándome justamente en esos formatos. Hay otros formatos como por ejemplo Canvas, que también si incluimos la palabra currículum nos da muchos de ellos. Esto, volviendo a la primera slide, te va a ayudar a poder construir mi CV físico, el CV que yo voy a enviar a lo mejor en un correo, que voy a presentar en una feria laboral. ¿Sí? Recordemos que cuando estamos hablando de portales como LinkedIn, Trabajando, CompuTrabajo, son los mismos portales los que me van a ir dando los campos específicos que debo completar y así es que se va a generar el registro de mi perfil. ¿Sí? Ahora, ¿qué logramos con esto? Nada, poder generar trabajo inteligente versus trabajo duro, ¿sí? Y poder obviamente tener a favor las herramientas tecnológicas que van saliendo. ¿Cómo aprovechar la red? Bueno, yo puedo buscar en motores de búsqueda, puedo buscar en medios de prensa, en redes sociales, en webs de internet o también en ChatGPT, ¿sí? Ahora, ¿dónde postular? Podemos buscar directo en Google. No vamos a inventar la rueda.
Yo creo que es la manera más fácil si es que efectivamente quiero ir a buscar empleos que están en la web, ¿sí? Coloco el perfil que yo sé que quiero apuntar y allí me van a aparecer pues las distintas páginas que tienen ese perfil disponible y las empresas que han publicado. En los portales de empleo tenemos la Bolsa Nacional del Empleo, tenemos Computrabajo, Trabajando, tenemos Laborum. Esas pudiesen ser las más renombradas. También pudiésemos ir al módulo de LinkedIn dentro de la página. Algunas redes sociales o algunas cuentas de redes sociales de empresas también se utilizan para la búsqueda de empleo. Adeco es una de ellas. No solamente incorporamos material que tiene que ver con nuestros clientes o con nuestros servicios, sino que muchas veces incorporamos también procesos que tenemos abiertos y que finalmente las personas que estén interesadas nos pueden escribir directamente al correo de la consultora que se lo está llevando. Y por último, también tenemos las oficinas de intermediación laboral, que son estos módulos de atención que están dentro de la móvil. Y también no solamente vamos a conseguir empleos de una o dos empresas, sino empresas como AECO también, que nos ayudamos de esta red de alianza. Otra opción también que pudiesen incorporar son las páginas específicas de empresas que a mí me interesan. A mí me interesa mucho trabajar en Ideal. Hay páginas específicas de Ideal donde podemos incorporarnos en la parte de candidato o búsqueda de empleo y allí también tienen este módulo, ¿sí? Ten en cuenta que antes de postular, el ajuste de tu perfil con la oferta. Esto es importante. Quiero postular, quiero trabajar, pero quiero trabajar de esto, pero esto también, pero esto también. Cuando vamos a postular, es importante que yo pueda identificar, leer, analizar bien la oferta, porque a veces ese grado de frustración que aparece en los candidatos, porque al llegar a nosotros nos comentan que no lo habían llamado, en muchas ocasiones tiene que ver con el grado de ajuste de su perfil con respecto a la vacante que se están postulando. Si yo veo un anuncio que pide 15 años de experiencia laboral y yo estoy haciendo las prácticas y yo postulo y posterior a eso siento algún tipo de frustración, es importante que pueda identificar que no quedé porque justamente el grado de ajuste de mi perfil no es el que tiene que tener la vacante, ¿sí? Entonces, leamos bien, veamos bien también, como tip se los doy, qué otros nombres pueden tener mi empleo. Ahora está muy en boga en algunas empresas, sobre todo internacionales, que el nombre no está en español, está en inglés. Entonces, ChatGPT también pudiésemos preguntarle, este, ¿me escuchan? Ahora sí, Cristina, pero hubo un momento en Sí. donde, sí, en donde te caíste. Denme un segundo y regreso con la presentación. Bien, entonces, aclarado este punto y súper importante, identificar entonces el grado de ajuste y qué otras formas tienen a veces las empresas de llamar. Otro ejemplo puede ser, inclusive la empresa donde estoy, nosotros al analista de nómina le llamamos responsable del trabajador. Y responsable del trabajador también puede ser analista de recursos humanos. Y el analista de recursos humanos en algunas otras empresas puede ser analista de compensaciones. Y analista de compensaciones puede ser analista de talento humano. Entonces, todas esas posibles combinaciones también las podemos ir identificando para poder también dar con la oferta que se ajusta en mayor medida a lo que es mi perfil y lo que yo estoy buscando, porque creo que también ese grado de ajuste es importante. Ahora bien, ¿cómo postular de acuerdo a las diferentes canales que tenemos hoy día para enviar nuestro CV, tanto físico como perfiles web?
Pues eso va a depender de dónde estamos viendo la oferta. Por ejemplo, si es en un portal de empleo, es súper importante que mantengamos nuestros datos actualizados y el CV en el portal, ¿sí? Los portales por lo general te piden un registro, te llega la clave de activación y automáticamente vas incorporando tu nombre, tu apellido, tus datos personales, las experiencias laborales y eso es lo que ve el reclutador, ¿sí? Postulas a través de una ATS. En algunos casos, algunas compañías han incorporado sistemas propios para poder evaluar a los candidatos. Esos sistemas pueden ser llamados como Aira, como Hiring u otro. En algunos de ellos tienen formatos donde a través de la inteligencia artificial, perdonen, a través de la inteligencia artificial se leen los documentos y ya te genera un perfil. No tienes que escribirlo uno a uno los campos. Lo más recomendable es que cuando nos enfrentemos a este tipo de funcionalidades, siempre tengamos el formato en Word o PDF, porque justamente son los formatos que reconocen más rápidamente las palabras claves y todo lo que está en nuestro CV. Muchos de ellos también te van a pedir registrarte y inclusive algunos de ellos te piden hacer pruebas psicométricas o videoentrevista. Es decir, tú postulas y te va a aparecer una pantallita, prenda su cámara, te van a hacer una pregunta general como, por ejemplo, cuál es el motivo por el cual se está postulando este cargo, te dan alrededor de 15, 20 segundos y tú explicas y eso le llega directamente al reclutador o consultor con tu CV, ¿sí? Ahora, si lo envías por correo electrónico, ideal que puedas incluir una presentación, una breve descripción tuya y una despedida, lo que hablábamos al inicio. Cuando estamos enviando un CV por currículum, ideal incorporar yo lo vi en tal sitio, estoy interesado por esto, disponible en el caso de que quieran alguna entrevista en horario PM o horario AM, quedo atenta a sus comentarios, muchas gracias, incorporas tu nombre, incorporas tu número de contacto, ¿sí? Y por último, que es algo que yo creo que aumentó, sobre todo durante la pandemia, es el uso de WhatsApp. Si bien el WhatsApp es una herramienta que es más informal, es cierto que en muchas ocasiones no hay acceso a lo mejor a una computadora. Entonces los reclutadores te dicen, no hay ningún problema, vamos a tener la entrevista online, yo te llamo a través de WhatsApp Business, que es normalmente lo que utilizan, y hacemos la entrevista online, ¿sí? Entonces, en este sentido, es importante que no olvidemos que independiente de que sea una herramienta informal, el contexto va a ser informal. Si yo estoy escribiendo porque me dicen escriba al WhatsApp tal, yo voy a escribir, me voy a enviar mi CV, pero nunca está de más un agradecimiento, un saludo y muchas gracias y espero su llamado. ¿Sí? ¿Sí? Que mantengamos allí la formalidad. Hasta este punto, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Ya nos estamos acercando al final, que es justamente la parte de entrevista. Benjamín acá está haciendo una pregunta por el chat. Dice, una consulta, ¿qué opina usted respecto a las cartas de presentación? ¿Efectivamente los reclutadores la consideran? Ya, más la presentación de como el breve resumen de a dónde quieres ir, qué es lo que conoces, qué es lo que te interesa, pero la carta de presentación como tal ya no se está utilizando tanto. Entonces, para ir entendiendo, la carta de presentación se reemplaza por el resumen o perfil profesional que está en el currículo. Sí, cuando hablábamos del currículum, hablábamos de que antes de la experiencia laboral había una descripción y allí en no más de 5 líneas se incorpora entonces qué es lo que se está buscando y cuál es el estatus actual de la persona. Que dice que y en ese sentido, Cristina,
¿Qué pasa con las cartas de recomendación, que son distintas a las cartas de presentación? ¿Esas se valoran también cuando se adjuntan en el currículum? Es que posterior a la entrevista te la pueden solicitar. Mi recomendación es que cuando te piden el currículum, es el currículum, ¿sí? Cuando vas a entrevista, complementa y da valor agregado con, por cierto, le mandé el currículum, pero tengo acá varias cartas de recomendación por si acaso usted quiere verificar referencias. Tome, ¿sí? Porque lo que les decía inicialmente es que el reclutador de hoy no tarda más de 7 segundos en poder reconocer ese perfil. Entonces, cuando tú me entregas algo que tiene 4 o 5 páginas, es muy probable que lo que yo vea sea el ajuste en términos de experiencia laboral, de formación académica, que es justamente lo que me está pidiendo el cliente interno o el cliente externo. Pero un tip puede ser llevarla a la entrevista. Súper, entonces al momento de la entrevista se presentan las cartas de recomendación. Walter. Disculpen, volví. Oye, no, quiero hacer una pregunta, recuerda esto mismo. Mira, en general cuando uno se va de un trabajo, muchas veces puede que se busque porque busca nuevos desafíos laborales, pero también de repente uno se va del trabajo porque tuvo, por ejemplo, un hostigamiento, tuvo malas relaciones con sus compañeros o directamente, de plano, tuvo mala relación con su jefatura. Entonces tú puedes haber estado trabajando mucho tiempo en una empresa y tú de un momento a otro dijiste, bueno, ¿sabes qué más? Yo renuncio, me voy, ya no es lo mío, esto es la cosa. Entonces tú muchas veces no cuentas con esas recomendaciones o el famoso necesito que me dé el número anterior, tu anterior jefe para poder preguntarle, porque al final no saliste bien de la otra empresa, porque fuera había una situación de, como digo, hoy en día con la ley Cain, hostigamiento, acoso, puede haber sido cualquier situación. Entonces, ¿cómo uno enfrenta eso con el reclutador? Porque te van a decir, mira, vamos súper bien en el proceso, pero esto que me mandes 3 referencias laborales. Y tú vas a decir, no, lo que pasa es que en la primera tuve esto con mi jefe y no creo que me dé una referencia. En la segunda me pasó esta situación. Entonces, va a quedar con un perfil como que tú estás haciendo un problema, decir, oye, este niño en los 3 trabajos que salió, en los 3 trabajos no salió bien. Entonces, si yo también lo contrato, también quiere decir que este trabajo también va a salir bien. Entonces, apelo a lo que ustedes dijeron anteriormente. Si uno es muy honesto, también te puede jugar en contra, porque muchas veces tú no tienes esa recomendación, porque no te la van a dar, de hecho. Y sabes que una jefatura, si no saliste bien, en el otro trabajo, cuando te llamen a preguntar, oiga, ¿usted recomendaría al Walter Roa para trabajar? No, ¿sabéis por qué? Porque este cabro hace esto, esto y esto otro. Y ahí dijo, y tu población se te cayó. Entonces, ¿cómo uno puede afrontar eso cuando uno dice, mira, tengo todos los conocimientos, tengo la experiencia, tengo la formación, tengo los certificados, pero no tengo referencias laborales, porque no salió bien de mis trabajos anteriores? Entonces, ¿cómo lo toma el reclutador o cómo uno debería afrontar eso para que tu postulación no se caiga? Porque eso siempre, yo creo que a todos les ha pasado que llegan a esa instancia y no tienen una buena referencia de su trabajo anterior, porque puede que tu jefe te haya agarrado mala, o tu supervisor, o el que subió al mando arriba tuyo, no le caíste bien, y esa persona no va a hablar bien de ti. Entonces, ¿qué hacer uno en esos casos? ¿Cómo le puede decir uno al reclutador eso de que no tengo esa referencia por este motivo, por esto, para que mi postulación no se caiga en sí? Eso. Sí. Ya, aquí vamos a dividir la pregunta en 2 tandas. La primera tiene que ver con que el reclutador, antes de pedirte referencias, una vez que está en la entrevista, te pregunta el motivo de salida de esos empleos, ¿sí? Entonces, la manera en que contamos la historia es justamente lo que va a levantar una alerta en el reclutador. Te pongo un ejemplo. Tú decías, llegó un jefe y la verdad es que no podía trabajar con él. Más allá de el que no podía o sí podía, eso se llama en el ámbito organizacional diferencias irreconciliables en los estilos de liderazgo. Yo estaba en esta empresa durante 2 años y finalmente llega esta persona y el estilo de liderazgo no era con el que yo me sentía cómodo, por lo cual llegamos al momento de negociar una salida y justamente ese es el motivo por el cual yo salgo de esta empresa. Hay otro que puede ser un poco más complicado, como hostigamiento, etcétera, también pudiésemos incorporarlo. Ahora, la segunda parte que creo que es importante mencionar es que no sé si alguno de ustedes ha hecho una referencia laboral, pero lo que hace un reclutador no es preguntar, ¿usted recomienda o no recomienda? Ya, chao, nos vemos.
Una referencia laboral es una serie de preguntas relacionadas al desempeño de la persona y las preguntas están estructuradas muchas veces en escalas de números, donde nosotros preguntamos, por ejemplo, trabajo en equipo en escala del 1 al 5, ¿cuánto lo puntea? Escala de tanto, ¿cuánto lo puntea? Aspectos que usted considera que lo hacen o que hicieron que hiciera bien algo dentro del trabajo. Esta persona sí o sí va a tener que decir algo. Luego, incorporamos oportunidades de mejora y posterior a eso, finalmente, preguntamos el motivo de salida. Entonces, la referencia laboral no es una oportunidad de la jefatura anterior para descargarse con el reclutador, es una oportunidad del reclutador para validar qué cosas de lo que tú dijiste en términos de funciones, de competencias y todo esto realmente es lo que tú hiciste en el trabajo anterior. Porque hablamos de que el currículum está redactado por ti, pero en ninguna parte yo puedo validar que efectivamente tú ingresaste a un ERP, que efectivamente generaba facturas, que efectivamente manejabas Excel. Entonces, hay una estructura detrás de la referencia. Nunca he escuchado una referencia laboral que sea recomiendas o no recomiendas y terminó la conversación. Yo soy muy devota de la sinceridad. Fui reclutadora, fui consultora, soy psicóloga, por lo tanto, puedo entender del otro lado que hay historias que se construyen. Y mientras mayor coherencia tenga esa historia, en esa medida, pues tú puedes decir si una persona se ajusta o no se ajusta a un perfil. Pero lo más importante es cuál es el nivel de sinceridad y de coherencia que tenga tu historia. Si tu historia no tiene coherencia, y aquí me voy a salir un poco, algo ocultas. Y no lo estoy diciendo para ti en particular, pero en el rubro, eso es lo que pudiese levantar un alerta. Entiendo, entonces es más que todo es para validar lo que tú estás detallando en tu currículum de las cosas que tú hiciste, más que ver el hecho de que tú recomendarías o no a esta persona para poder sacarlo un poco de la mente, porque uno se queda a veces con esa impresión, chuta, no voy a dar la referencia porque como no salí muy bien con esta jefatura nueva que llegó, quizás me va a tirar para abajo la postulación, entonces no, quizás van a preguntar por lo que entendí, oye, él ocupó el RP, oye, él manejaba Excel intermedio, él hacía tal cosa, entonces sí, la hacía, ya, entonces tiene relación lo que él tiene en su experiencia versus lo que se está pidiendo para este cargo, entonces como que ahí hacen un match, algo Así así. es, así es. Como último tip para todos, y así damos la última pregunta para finalizar entonces con la parte de entrevista, porque creo que ya empezamos a hablar de entrevista. Pudieses incorporar las referencias también de personas que trabajaron contigo, ¿sí? Pudieses incorporar referencias de un analista de recursos humanos que puede dar fe que tú efectivamente ocupaste el puesto que ocupaste durante el tiempo que dice que efectivamente trabajaste en esa empresa. Y en el momento en que la persona te pida las referencias, ya tú las tienes dentro del currículum o ya tú las tienes preparadas. No necesariamente tiene que ser la jefatura específica. Inclusive, si tú tuviste 5 años, puedes... De nuevo estamos teniendo problemas con internet. Cristina, ¿nos Sí, escuchas? creo que sí. Sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí Sí. estoy, aquí estoy. Sí, pero creo que se entendió la idea. También ustedes pueden ya ir preparados con sus referencias, analistas de recursos humanos, jefaturas anteriores, a lo mejor en la misma, no necesariamente tiene que ser la última. Ustedes van a ir incorporando dependiendo de sus realidades. Hacemos la última, creo que hay varias en el chat, no sé si nos dé tiempo Sí. Ingrid tiene la de mano verlas todas. levantada. ¿Alguien tiene la mano levantada? Sí, Ingrid quiere hacerte una Ingrid. consulta a Cristina. Hola, ¿me escucha? Sí. Hola Ingrid, te ¿Me escucha? escuchamos. Ahora sí. Sí, hola. Mira, me he dado cuenta, que en alguna entrevista te toman el test de Thomas Kilmann. Eso básicamente para poder sacar un perfil como de mando o de resolución de conflicto, ¿lo utilizan?
es muy probable. Cada uno de los tests que se aplican dentro del área de reclutamiento y selección tienen que ver con el grado de adecuación en términos de personalidad, comportamiento, estilo de liderazgo. Yo siempre digo que, por ejemplo, si estamos hablando de empresas que tienen un alto riesgo, es probable que tu perfil sea un poco más de conservador. Y entonces, si yo aplico los test psicológicos y tu perfil es hago las cosas de inmediato, tengo muy poca atención al detalle y todo esto, el grado de adecuación del mismo a lo que yo estoy buscando, pues no va a ser muy alto. Pero si yo estoy buscando un vendedor, a lo mejor justamente ese perfil que no calzó para absolutamente para esto, tenga un grado de adecuación al 100%. Entonces, los test nunca te van a decir esta persona es buena o es mala, esta persona sirve o no sirve, que me parece nefasto. Además, como el diálogo. Lo que te van a decir es si el estilo se ajusta a lo que efectivamente está necesitando el puesto en particular. Sí, hay muchos. Claro. Yo Ok, pongo muchas siempre el gracias. ejemplo de introversión y extraversión. ¿Saben lo que es introversión y extroversión? A ver, manitos levantadas. A ver cuántos saben. Extroversión y introversión. No hay manitos levantados. Bueno, el nivel de apertura socialmente hablando que pudiésemos tener. Entonces, en perfiles de IT, por ejemplo, de tecnología, el nivel de extroversión que se ve es muy bajito, pero eso no afecta en nada porque justamente es parte de los cargos que tienen que ver con trabajo probablemente remoto, donde no comparta con el equipo, entonces se ajusta al 100%. Y luego en los cargos de ventas el nivel de extroversión es muy alto porque justamente tienes contacto constante con personas que no conoces, si no, no vendes. Entonces, de allí que los test psicológicos entren en el área de reclutamiento y selección como para definir si una persona se va a sentir cómoda o no con un puesto u otro, o el grado de adecuación. ¿Sí? Pasamos a la segunda parte y última de la presentación, que es la entrevista laboral. Cristina nos dijo que hiciéramos el CV, Cristina nos dijo que nos metiéramos en LinkedIn, nos dijo que nos postuláramos a diferentes ofertas laborales y mira, conseguí trabajo, pero ahora no sé cómo enfrentarme a la entrevista laboral. Entonces, para poder prepararte la entrevista laboral, tienes que entender, y gracias por la intervención, Ingrid, porque justamente venía a hablar de que puedes tener una entrevista psicológica o una entrevista profesional. ¿Qué significa una o la otra? Pues que en algunos casos durante la entrevista también te pueden aplicar pruebas psicológicas o pueden estar evaluando tu perfil psicológico. ¿Sí? Ahora, a grandes rasgos, ¿qué tiene una entrevista laboral? Pues una entrevista laboral tiene una estructura en la que se van haciendo preguntas que no son aleatorias, son preguntas que están buscando detrás un nivel de competencia específico. Cuando hablamos de la entrevista psicológica, por ejemplo, una pregunta que siempre hacen los reclutadores es háblame de ti. ¿Y qué es lo que está buscando el reclutador? Síntesis de autoconocimiento. ¿Qué puedo yo decir en háblame de ti? Pues que yo pueda identificar o pueda decirle al reclutador dónde vivo, con quién, qué me gusta hacer, me estoy graduando, estoy en esto, profesionalmente hablando, me interesa esto, y que todo esto lo podamos decir en resumido. Eso quiere decir que yo puedo identificar rápidamente que esta persona está en el tiempo y espacio, en este momento, ¿sí? No se va como quien dice por la tangente. Te van a preguntar sobre el CV. Y allí es donde deberías mostrar el nivel de confianza. Imagínense algo, yo tengo algo de histrionismo, que yo esté como dentro de la entrevista y me pregunten, bueno, usted utilizó Excel y hizo esto. Sí. Bueno, no sé. O sea, yo sé Excel, pero no sé Excel, pero, o sea, yo lo metía, pero yo no, o sea, no sé. Entonces, el nivel de confianza personal, de conocimiento que tiene esa persona con respecto a lo que se hizo en el CV, pues no me da pie a decir que efectivamente puede reconocer 100% lo que ahí escribió. Y eso es súper importante, porque a veces en algunas ocasiones dejamos esta tarea del CV y de la redacción a un tercero
Y a veces nos colocan astronauta que fue a Marte y vino. Y cuando preguntan por, bueno, ¿y usted cómo le fue en su viaje a Marte? Nos quedamos como, no sé, yo sí fui a Marte, sí, yo creo que sí, no sé, ¿sí? ¿Por qué esta empresa y por qué este cargo? Pues allí la motivación claramente es la que está evaluando el reclutador. Cuando hablamos de la empresa y el cargo, cada uno dará la respuesta que está asociada a su realidad, porque esta empresa puede ser que sea una empresa internacional. A mí siempre me llamó la atención trabajar en una empresa internacional y este cargo en particular aporta mucho justamente a lo que yo quiero especializarme porque llevo 5 años trabajando en esto otro. O este cargo en particular porque justamente ya llevo 2 años en un cargo de nivel de analista y quiero dar el paso a justamente a especialista o a una coordinación, ¿sí? La pregunta de la discordia, la pregunta que normalmente hacen los reclutadores o hacemos los consultores y muchos de los candidatos se quedan en blanco. Las fortalezas y las oportunidades de mejora. Sigue hablando de la evaluación de autoconocimiento. Las fortalezas y oportunidades de mejora tienen que ver con cómo yo me percibo a mí mismo, ¿sí? Eso significa que yo puedo identificar las cosas en las que debería trabajar y las cosas en las que soy bueno. Y una persona que tenga ese grado de autoconocimiento significa que es una persona que se puede sentar delante de una evaluación de desempeño y que puede ser guiada y dejarse guiar, ¿sí? Por lo tanto, ejercicio. Si ustedes no han identificado cuáles son sus fortalezas, oportunidades de mejora, por ejemplo, el tema de las recomendaciones que les hablabas de LinkedIn, les pueden dar una idea de cosas que a lo mejor se repiten en su entorno. El otro ejercicio que pueden hacer es recordar a lo mejor qué cosas se les facilitaban dentro del estudio de la carrera. Mira, a mí se me facilitaba más todo lo que tenía que ver con la planificación, con la organización. No había evento porque yo era la que estaba viendo la hora, el día, cómo. Ese tipo de cosas es lo que va a hacer que yo pueda tener una respuesta concisa ante el reclutador, ¿sí? Otras de las preguntas que pudiesen hacerle es quién más te conoce, qué diría de ti. Por lo tanto, tiene relación un poco con la pregunta anterior. Si yo mi fortaleza, lo primero que digo es, yo soy planificada, organizada, mira, yo no hay día en que no sepa lo que voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Y luego hablamos de quién más te conoce, qué diría de ti. Y me dice, no, es que las personas que me conocen me dicen que yo soy súper impuntual, que yo la verdad es que digo que voy a llegar un momento, pero no llego, a veces se me olvidan las cosas, entonces, bueno, más o menos eso es lo que dice la gente sobre mí. Entonces, de alguna manera, lo que se está dando cuenta el reclutador es que ese autoconocimiento que en teoría está mostrando en la pregunta anterior, pues probablemente es una respuesta que está construida en base a lo que el reclutador quiere escuchar y no en base a lo que efectivamente es el candidato en particular, porque no tiene coherencia. ¿Cómo te ves en tantos años? Pues la proyección laboral. En muchas empresas es importante que nosotros podamos trabajar la retención y eso significa que yo tengo que ser capaz de poder ofrecer a mis candidatos, a mis colaboradores, en el caso de contratación, lo que efectivamente ellos están viendo como proyección laboral. Si yo entro a una empresa y yo digo, bueno, mi proyección laboral es que probablemente de aquí a 3 años quiera subir, quiera hacer esto, quiera hacer lo otro, es muy probable que el reclutador, si está buscando para una empresa que tiene 10 personas, te diga, probablemente acá no vas a subir en tan poco tiempo porque es muy chiquitita la empresa. Entonces da oportunidad también a alinear expectativas. No hay respuestas correctas o incorrectas. Esta pregunta lo que hace es poder darle al reclutador una visión y una oportunidad de poder alinear expectativas con respecto al puesto que se está ofreciendo. ¿De qué te sientes orgulloso? Pues nada, hablar un poquito de los logros y las experiencias que has tenido durante tu vida y que haces fuera del trabajo, un poco de desarrollo personal. Mira, yo leo esto, yo hago esto, me gusta la bicicleta, me gusta hacer esto otro, o paso tiempo con mis niños porque yo tengo 2 hijos y así sucesivamente. Por lo tanto, allí, de alguna manera,
psicológicamente vamos viendo cuáles son las referencias de la vida de esta persona en particular, ¿sí? Por último, pretensiones de renta, que tiene que ver con seguridad y confianza, y un poco también para lo mismo de lo que hablábamos de proyección laboral, alinear expectativas. Si durante la entrevista no se menciona las pretensiones de renta, recomendación siempre, una vez finalizada la entrevista, todo reclutador hace un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas. Entonces, sin temor, puedan evaluar cuál es la propuesta de la empresa. ¿Tienes alguna pregunta? Sí. Necesito saber cuál es el salario que están pagando acá. ¿Ese salario es negociable o no es negociable? Traten de ser flexibles a la hora de preguntar qué significa esto. Imaginémonos que son 100.000 pesos. Voy a hablar de montos irrisorios para no casarme con algo en particular. 100.000 pesos. ¿Y esos 100.000 pesos son líquidos o son brutos? Mira, son brutos, listo. ¿Y eso representa alguna bonificación adicional o el salario base justamente representa esto? No, es que esos son 50.000 de base y 50.000 de bonificación. ¿Hay alguna oportunidad de que este salario pueda ser modificado? Porque mira, yo lo que estaba pensando y a lo que yo apunto es 200.000 pesos. ¿Por qué? Porque fíjate que yo en el último empleo donde yo estuve o actualmente donde estoy ahora, estoy ganando 100.000. Por lo tanto, no representa un cambio a lo mejor de salario. Sí. Todo esto tengamos en cuenta que podemos mencionarlo al final de la entrevista. Y eso ahí sigue el segundo tip. Van a haber dudas, pero no es necesario ir incorporando estas preguntas en la medida que van haciendo la entrevista. La entrevista la guía el reclutador o el consultor y al finalizar ustedes van a tener el tiempo de poder hacer estas preguntas. Por ejemplo, podemos llevar una libreta, un lápiz y podemos ir incorporando a medida que vayamos durante la entrevista las cosas que nos han llamado la atención, que les aseguro que van a tener una oportunidad de poder hacer, ¿sí? Para la entrevista profesional, básicamente prepárate, realiza una investigación previa, habla sobre ti, no mientas en las cosas en las que mientes, en muchas de las ocasiones nos damos cuenta y eso justamente es una competencia que hace falta, por lo tanto, es algo que te resta puntos en términos de adecuación al perfil, ¿sí? La última lámina la saqué porque se me pasó. Nosotros tenemos un newsletter. Si quieren seguir aprendiendo un poco más acerca de búsqueda laboral, qué son las cosas que se están dando hoy día, les voy a dejar el QR en el chat, así lo pueden escanear. Y nada, les va a pedir sus datos, su correo obviamente, y ahí les van a ir enviando información. Así que eso, yo creo que hacemos la última pregunta y podemos entonces avanzar con el cierre. ¿Alguna pregunta quisieran hacer con respecto? Ahí vemos a Walter. Sí, sí. Quería hacer bueno, yo creo que la pregunta que a todos nos pasa, ¿cómo poder controlar la ansiedad en este tipo de entrevistas? Porque quizá uno, con el tema de la búsqueda de empleo, quizá lleva tiempo, o poco, o mucho, entonces tú vas con mucha ansiedad, vas muy ansioso a la hora de presentarte, entonces quizás de repente te preguntan algo y respondes 10 cosas de las que te preguntaron, entonces ¿cómo uno puede ir controlando eso para ir siendo un poco más gradual, para ser un poco más relajado? Hasta porque al final yo creo que el reclutador en sí se da cuenta de esos detalles, que tú estás como muy acelerado, muy impulsivo, muy ansioso. Entonces, ¿cómo uno puede manejar eso un poco para que sea un poco más fluida la entrevista, ya sea la profesional o bien la psicológica, para que resulte una buena entrevista como tal? Porque puede quizás que te vaya bien, que es lo ideal. Pero si no te fue bien, la idea es que sea una experiencia grata, no que te vayas como mal después de la entrevista como tal. Eso.
Sí, es complejo porque fíjate que yo, por ejemplo, puedo estar haciendo esto y hay ocasiones donde me tiemblan las rodillas solamente con 10 personas, ¿sí? Es una reacción fisiológica que muchas veces no podemos controlar, pero sí podemos practicar. Y esto significa que varios de los tips que hemos visto podamos identificarlos previo a la entrevista. Es decir, si yo sé que me van a entrevistar en la empresa tal, poder ir a buscar información. Antes de la entrevista poder releer la oferta, qué es lo que están buscando específicamente. Si yo me fui otra vez, pero volví. Yo que ya estoy nervioso, entonces le agrego además al cerebro la presión de no tener la respuesta, mucha más ansiedad siento. Entonces yo creo que uno de los tips importantes es la preparación de la entrevista y no solamente para una entrevista en particular, sino para cualquier entrevista. Creo que lo que hemos visto, no sé si todos están súper alineados y saben qué responder. Hoy día, si yo les hiciera una pregunta, por ejemplo, Adriana, háblame de ti en no más de 10 segundos. Adriana, no sé si puedo abrir el micrófono. Pero no sé, Kelly, oportunidad de mejora, ya, listo. Walter, dime proyección a 5 años. Ojalá en lo posible haber avanzado de analista a una jefatura. Eso. Bien, entonces, eso es básicamente lo que espera el reclutador. Respuestas concretas y que efectivamente tú puedas llegar a lo que nosotros queremos evaluar, que es básicamente las expectativas. Si tú dices, quiero llegar a la jefatura en 5 años, pues la reclutadora te va a responder cuáles son las posibilidades dentro de la empresa. Pero creo que la única manera es poder prepararse. Esa es, la ansiedad va a estar, va a disminuir, pero siempre va a estar porque en cualquier proceso donde efectivamente nosotros estamos compitiendo con otros candidatos además, para el cerebro va a generar algún tipo de presión. Súper, gracias. Excelente. Les dije, a mí me encanta hablar, entonces yo seguí hablando y nunca les compartí el código QR. Me perdonan, ahí está el código QR en el chat. Eh, Les agradezco mucho cada una de las intervenciones. Espero que parte del material les haya ayudado un poco a discernir las preguntas que tenían en su cabeza. Llegó una pregunta: ¿dónde se pueden conocer las empresas externas de reclutamiento para contar la seguridad de que no es una empresa falsa? Por lo general, las empresas de reclutamiento, todos los correos electrónicos tienen el dominio de el nombre de la empresa. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, personas que nos han llamado y nos dicen, mira, en ADECO me están llamando y me están ofreciendo gerente general. No es el cargo en particular, ¿no? Y me escribió fulanito@gmail.com. Ninguna empresa que sea ampliamente reconocida tiene dominios de correo que son @tal. Y, por ejemplo, allí había una pregunta de personas que estaban solicitando documentación a través de WhatsApp. Lo mismo, si efectivamente desconocen la fuente porque no es una persona que hayan conocido previamente en una entrevista y que les haya dado el número, por favor indícame cuál es el correo y preferiría enviártelo por correo. Y así ustedes reconocen si efectivamente están hablando con una persona que trabaja o es alguien que está ocioso, probablemente. Andan muchas ofertas de trabajo falsas en las redes sociales. Ninguna de las ofertas laborales, esto como último tip, porque creo que es importante también poder identificarlo, ninguna de las ofertas laborales les va a pedir nunca, 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 nunca que paguen algo por las ofertas laborales, ni por exámenes preocupacionales, ni por pruebas psicológicas, ni por asistencia a entrevista. Entonces, creo que esto es importante identificarlo de una y poder evitarlo, ¿sí? Eso, Fernanda, no sé si, perdón, creo que me extendí un poco en el tiempo, pero creo que era importante también brindarles la ayuda. Sí, no te preocupes, toda la información
es importante, todo muy clarito, así que darte las gracias, Cristina, por los aportes que le has hecho a nuestros estudiantes. También decirle a los estudiantes que les dejo el link de una encuesta para que la puedan contestar, por favor. Para nosotros es súper importante igual saber sus opiniones, sus sugerencias con respecto a estas actividades que vamos organizando para ustedes. Así que eso, darte de nuevo las gracias, Cristina, y también dejar ahí las palabras a Adriana, que es nuestra jefa de unidad, para que pueda dar las palabras de cierre. Ahí estoy. ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias, Cristina. Realmente excelente tu presentación. Abordaste todos los contenidos que para nosotros son fundamentales y para cualquier persona que quiera insertarse en el mercado laboral. Así que muchas gracias. Después te vamos a mandar la grabación para que te veas a ti misma. Así que eso. Y bueno, dejar los invitados. Gracias a ti, Fernanda, también por haber moderado esta charla y dejar los invitados para mañana, que también seguimos mañana con la tercera webinar de empleabilidad. Vamos a hablar sobre networking, sobre redes de contacto. También vamos a trabajar LinkedIn. Y en la de mañana va a participar el Banco Itaú. Así que mañana estamos de nuevo a las 17 horas en este mismo link, ¿ya? Para que ustedes puedan participar también. Eso. Muchas gracias y muy buenas tardes. Que estén Gracias, bien. chao. Chau. Gracias a todos por haber Chao, participado. Chao, gracias. Cristina. Chao, Adriana. Chao, Peña. Gracias.